Vaya a Juan 3:16. Yo creo que muchos ya se conocen este versículo. Yo pudiera predicar, no sé, todo el año, tal vez siempre de este versículo, del amor de Dios. El amor de Dios es profundo, es grande, es inagotable para con nosotros. Juan 3:16. Aleluya. Vamos a leerlo directo de la palabra de Dios. Juan 3:16. Aleluya. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, que es más dulce que la miel que destila del panal, Señor. Tu palabra es agradable a nuestro paladar, a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Gracias tú por tu palabra, que es como espada cortante de dos filos, Señor, que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos que hay en el hombre, Señor. Gracias por esta palabra que está viva y también que es eficaz, Señor, que nos redarguye, que nos corrige, que nos instruye, a fin de que cada uno de nosotros sea preparado para toda buena obra, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor, que nos vivifica, que nos alumbra el camino como una antorcha, Señor, por donde debemos de andar para caminar seguros, para poner nuestros pasos, Señor, en roca fuerte. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Qué palabras, qué versículo de la Biblia. Muchos de aquí, amados hermanos, son padres, tienen hijos, tienen hijas, tienen familia. Yo soy padre, tengo 2 varones y una hija. Y para nosotros como padres, como madres, yo creo que no hay amor más grande que para nuestros hijos. Y yo creo que como ustedes como padres pueden decir un amén a eso. Igual un hijo, yo creo que el amor es grande para sus padres. Mi hijo el mayor, Alexis, todos lo conocen, él está la mayoría de veces allá atrás. Pero mi hijo, tal vez algunos de ustedes no saben o ya lo he dicho, mi hijo en el 2013, teniendo una edad alrededor de 15 años, fue diagnosticado con una enfermedad que se llama Crohn disease, la enfermedad de Crohn. Y de acuerdo a la ciencia médica, a los médicos, a los científicos, no tiene cura. Entonces él ya venía padeciendo de esta enfermedad, pero él no sabía, ni siendo niño, ni se daba cuenta, hasta que un día, otra vez la mamá, el instinto de madre, ¿no? Cada vez que él iba al baño, dejaba el inodoro lleno de sangre. Y entonces le preguntamos a él, ¿qué es lo que está pasando, mijo? Era un niño todavía. Oh, pues esto nos contó, cada vez que voy al baño, me desangro, hago mucha sangre, dice. No sé, dice. Entonces nos empezamos a preocupar como padres y empezamos a investigar, lo llevamos a los médicos. Creo que en ese tiempo yo no tenía la aseguranza activa, si no más me recuerdo. Entonces, pues otra vez, el amor de un padre no le importa por darle, quitarle aquella enfermedad o aquel problema a su hijo. Inmediatamente nos movimos, lo llevamos en ese tiempo a Mexicali.
Empezamos a investigar qué era eso y lo llevamos allá a un médico y ahí estuvimos, le hicieron a exámenes de todo, entonces ya viene el médico con su veredicto y dice, no puedo hacer mucho por él, dice, está muy mal. Mi hijo prácticamente era el puro hueso pegado a la piel, ya lo veíamos y bueno, estaba sufriendo. Y dice, llévatelo allá de donde viene, dice, allá hay más tecnología, dice, tal vez puedan hacer algo por él. Dice, te puedo recetar un medicamento y bueno, total, lo trajimos, nos dio copias de todo, lo trajimos aquí, lo llevamos al doctor, al hospital de Loma Linda. Anduvimos haciendo muchas cosas, hermanos, como padres, a ver qué podíamos para que nuestro hijo se curara. Y sí, obviamente cuando los doctores aquí en el hospital de Loma Linda le volvieron a hacer los exámenes para ver qué es lo que estaba pasando con esto de sangrado y en total llegaron al mismo acuerdo que mi hijo tenía esa enfermedad de Crohn's y que era incurable. Entonces le empezaron a recetar medicamentos. Hay algunos medicamentos que tienen controlada la enfermedad para que pare el sangrado y esta enfermedad ataca los intestinos. El intestino se hacen llagas por dentro, se van allagando cada vez más hasta el grado de cerrarse completamente, de perder. Y de hecho, mi hijo y nosotros vivíamos en el hospital desde el 2013 hasta el 2018. Prácticamente vivíamos en el hospital con él. Y ahí estábamos, mi esposa se iba de día, yo cuando salía del trabajo llegaba y así nos la pasábamos, así. Entonces le daban medicamentos, pero no le controlaban la enfermedad. Uno tras otro y dijo el doctor cuando le dijo, este es el último medicamento que vamos a probar, si ya no le hace, dice, ya no va a haber más. Y dijo, hay otra opción. Dijo, que te lo lleves a Los Ángeles. Allá experimentan con ellos. O sea, en otras palabras, un conejillo de indias. Dice, van a experimentar con él y tal vez te den otras cosas, otras opciones. Y otra opción, dice, es que le corte un pedazo que está malo y le pongamos una bolsa para que él pues deseche ahí. Y dijo, esas son las dos opciones que te doy, tú escoge. Y yo y mi esposa nos pusimos a platicamos con ellos, nos reunimos, oramos y llegamos pues que le cortaran su intestino, que quitaran aquel pedazo que estaba malo, que lo estaba haciendo sufrir. Era terrible. Él no podía estar, él vivía sentado siempre en el baño. Un joven, hermanos, es una vergüenza. A raíz de todo esto perdió escuela, 2 años, perdió muchas cosas. Y optamos tomamos la decisión de que se le cortara ese pedazo de intestino y se le pusiera esa bolsa. Y seguimos tratando con los tratamientos, con los medicamentos por varios años, le digo, y ya él cargaba esto. Entonces pasaron los años y fue mejorando poco a poco, pero nunca dejamos de orar por él. Siempre orábamos, todos los días. Mi esposa sufría mucho, llorábamos. Ver a un hijo sufrir es terrible, hermanos. Es terrible, es la cosa. ¿Qué no haría un padre? ¿Qué no quería yo hacer por él?
Hasta el 2018 empezó a ver él mejoría, empezó a subir de peso, empezó él a agarrar dietas, a investigar por él mismo, meterse a llamar a médicos que curan naturalmente y nada le trabajaba. Y bueno, hasta que poco a poco vimos que él es flaco, su físico es flaco, pero estaba más flaco. Y empezamos a ver ya su color diferente, empezó a subir de peso. Y bueno, ya no vivía en el hospital, ya estaba más en la casa. Y nosotros le dimos gloria a Dios. Y por un tiempo así estuvimos, fue como yo creo 1 año que se puso bien. Y después volvió a recaer y feo otra vez, se volvió a enflacar y ahí vamos otra vez a los hospitales, saliendo, entrando, durmiendo en los hospitales y él ya no quería saber nada. Pero bien me recuerdo una vez que vinieron a verlo sus tías de México y ahí sentado en la mesa me hizo la pregunta a ella y me dijo, ¿y si se te muere? Y le dije yo, Dios me lo dio. Y si me muere es porque Dios me lo quitó. Le digo, así de sencillo. Y ella como que me vio y como que yo lo dije, no sé, le pegó a ella, es su sangre también. Dijo, así de fácil, ¿lo vas a dejar morir? Le digo, ¿qué quieres que haga? Ya hice todo lo que yo puedo hacer. Ya lo llevé aquí, lo llevé allá, ya. Le digo, ya anduve investigando por todos lados. ¿Qué quieres que haga? Si Dios me lo dio y si Dios me lo va a quitar. Entonces, hermanos, ahora yo veo a mi hijo sirviendo a Dios. Pero ahí en el hospital, Dios también trató con él y él tiene un testimonio delante de Dios. Y allí le cuenta a su mamá, nos cuenta a nosotros. Dice, mam, cuando yo estaba en el hospital ahí tirado, dice, yo oía una voz, dice, se me venían muchas palabras, mensajes, dice, de parte de Dios. Y dice, y ahora recuerdo, dice, que Dios me hablaba mucho ahí, cuando yo estaba tirado. Y yo no sé si algunos de ustedes han escuchado predicar a mi hijo, hablar ahora con los jóvenes. Pero Dios lo está usando. Dios usa a mi hijo, Dios está con él. Y aunque no ha terminado su proceso, yo sé que Dios ya hizo un milagro en mi hijo. Yo sé que él va a estar bien. Está bien. Y ya no hemos visitado hospitales, ya no hemos estado batallando, sufriendo. Sigo orando, seguimos orando por él, porque yo sé que hay un milagro grande de parte de Dios en la vida de mi hijo. Este versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo quería dar la vida por mi hijo. Yo quería dar todo por mi hijo, vender casa, lo que sea. Si algún doctor, algún médico, a una persona me dijera, yo tengo la solución para tu hijo, yo tengo el remedio para tu hijo, yo sé que hay cura para esa enfermedad, y no me iba a importar vender todo lo que yo tenía, no importara que echara todo, por tal de que mi hijo, inclusive cada vez que estaba en el Señor, quítale y dame esa enfermedad a mí, deja que yo esté en ese hospital, deja que yo sufra, pero que no sea él.
Dámela a mí, quítasela. Pero dice aquí, amados hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. Porque Dios el Padre no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó y lo dio, lo más valioso, lo único que Él tenía, lo dio para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios. Hay una historia en el Viejo Testamento, ahí en Génesis 22, de un padre y un hijo. Abraham y Isaac. Yo me imagino que Abraham se levantó una mañana bien temprano. Tal vez se hizo un café, salió afuera, miró las estrellas. Fue y despertó a su hijo Isaac. Le dio un beso, su barba lo tocó y se despertó aquel muchacho, alrededor de 15 años. Le dice, levántate. ¿A dónde vamos? Vamos a hacer un viaje, mijo. El burro está listo. La leña está lista. Acompáñame. Está bien, papá. Vamos a durar 3 días. ¿Ves aquel pico, hasta allá vamos a llegar, hijo? Cogió 2 de sus siervos y se los llevó. Dios le había pedido a Abraham su hijo. Usted sabe la historia. Abraham le había dicho, dame un hijo. Ya soy viejo. Dame un hijo. Aquí ando sin hijos. Y tú me has prometido una promesa, que de mí vas a levantar una nación y que vamos a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y ando sin hijos. Dame un hijo. Y aquella promesa se cumplió. Y nació Isaac. Pero alrededor, cuando él tenía como 15, 13 años, Dios se lo pide y le dice, dame tu hijo. Y dice que Abraham no se lo rehusó. Entonces aquella mañana se despertó al muchacho y le dijo, vámonos. Imagínese a este padre por todo el camino. Dice que no abrió su boca. ¿Qué sentiría él dentro? Y cuando llegaron a cierto lugar, ya para subir al lugar donde iba a sacrificar a su hijo, le dijo a sus 2 siervos, espérenme aquí. Yo y el muchacho iremos y adoraremos y haremos nuestro sacrificio y regresaremos. Cuando iban subiendo aquel pedazo de montaña, Isaac comienza a preguntarle, dice, papá, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está? Abraham quizás siguió caminando en silencio. Le puso la leña sobre el lomo. Aquí está la leña, mijo. Y aquí está el fuego. Y aquí está el puñal. Vamos. Cuando llegaron a la cima, Abraham era un hombre que hacía altar. Empezó a poner el altar de piedras.
Quitó la leña de sobre las espaldas de Isaac, la colocó. Y Isaac ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Imagínese el corazón de Abraham. Le agarró sus manitas a aquel muchacho, se las ató y lo puso en el altar. Aquel muchacho entendió que él era el sacrificio, que él era el cordero. Aquel muchacho, Abraham era casi de 90 años. Él podía haber salido corriendo. Él podía haberse escapado y dejar al viejo ahí. Pero dice que no se opuso. Puso sus manos, se las amarró, lo preparó. Y cuando iba a empuñar aquel puñal, toda esa escena oscura, triste, desapareció. Y un nuevo telón se descorrió y apareció un carnero trabado en aquella zarza. Y una voz que del cielo decía: he aquí el cordero para el sacrificio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. Tú y yo, amados hermanos, deberíamos de morir. Pero Dios el Padre, en su amor y en su misericordia, dio lo más valioso que Él tenía, lo único que Él tenía. Aleluya. Porque allá en el cielo era adorado por ángeles, arcángeles, querubines, de día y de noche. Y un día les dijo a aquellos: hay problemas en la tierra. Y había sido expulsado el querubín de la alabanza de alto rango en el cielo por la envidia, por el orgullo. Y había venido a la tierra y había hecho caer a nuestros primeros padres. Y desde entonces la ruina del ser humano sigue a la humanidad. La enfermedad, el dolor, el sufrimiento. Y por último, nuestro enemigo, la muerte. Y no había otra manera de que el hombre se salvara de la condenación eterna. Estábamos condenados eternamente a morir y a sufrir en la llama de fuego que nunca se apaga y ese gusano que nunca muere. Y allá en el cielo le dio la noticia. Dios el Padre dice a sus servidores, a sus millones de querubines, de ángeles que le alaban: tengo que ir a la tierra, tengo que hacerme un hombre. Como, ¿qué estás diciendo? ¿Te vas a hacer como un hombre? Sí, dice, tengo que ir. Y Dios tuvo que hacer un viaje largo del cielo a la tierra para que usted y yo, amados hermanos, ve el amor del Padre, ve el amor de un Padre que se conduele de nosotros. Él nos ama a pesar de que nosotros somos indignos, no hay nada de bueno en nosotros. Él dijo: tengo que ir y tengo que salvarlos. Y se encarnó
a través de la obra del Espíritu Santo, encontró una doncella llamada María y nació y se hizo hombre, creció, se desarrolló, anduvo entre nosotros. No hay otra manera de cómo el hombre pueda llegar a ser salvo de la condenación eterna, amados hermanos. El plan de salvación ya estaba trazado desde antes de la fundación del mundo, desde antes que usted naciera, desde antes que todos fuera, desde antes que los planetas fueran, desde antes que la tierra empezara a girar. Dios ya sabía que el hombre le iba a fallar, pero Dios ya tenía un plan para la salvación del hombre. Aleluya. Voy a terminar, amados hermanos, porque vamos a conmemorar la Santa Cena, pero voy a seguir hablando del amor de Dios para con nosotros los hombres. No había otra manera de que Dios de salvar al hombre. El hombre no se puede salvar a sí mismo. El hombre no se puede salvar por sus buenas obras. El hombre no se puede salvar por su intelecto, por su inteligencia, por sus logros. Solamente Jesucristo y su sangre preciosa. No hay otra manera. Hay muchas historias en la Biblia, en el Antiguo, y todas hablan acerca de Cristo. Dice Hebreos 1, Dios habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres. Por medio de los profetas venían anunciando el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Dios se hizo carne. Ese Padre Celestial que tenemos, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó. Y el Hijo no se rehusó, así como Isaac no buscó huir, sino que se entregó a sí mismo a muerte y muerte de cruz. Él llevó todas nuestras maldiciones, Él llevó todo el peso del pecado de la humanidad, y por sus llagas nosotros fuimos curados. En esta mañana, amados hermanos, haga conciencia. Mientras los sugieres reparten los elementos de la Santa Cena, aquí está otro significado de lo que es Cristo para nosotros. Esta es la última cena que el Señor Jesucristo tendría con sus discípulos. Era una cena de despedida. Esta es la última vez que Él partía y bebía, partía el pan con ellos y bebía el vino con ellos. Esta cena se remonta mucho tiempo atrás. Es una fiesta ancestral, la Pascua, donde todo varón judío estaba obligado a subir al templo para conmemorar la Pascua de Jesucristo. La Pascua tiene mucho significado. En hebreo es pasash, que quiere decir saltar, pasar por encima de, perdonar. Y todo se remonta a la salida de los hijos de Israel de Egipto. Cuando Faraón los había llevado cautivos, estaban cautivos por más de 4 siglos. Y en medio de su dolor y su necesidad clamaron y Dios los escuchó. Y Dios decidió sacar a los israelitas de Egipto de mano de Faraón. ¿Y cómo iban a ser identificados el pueblo de Dios si ellos estaban viviendo también en Egipto de los egipcios? Dios mandó que se sacrificara un cordero de 1 año sin defecto y que marcaran sus casas con la sangre de aquel cordero.
los marcos y el dintel de aquellas puertas. Porque la última plaga que traía Jehová nuestro Dios sobre los egipcios era matar los primogénitos de los hombres y de las bestias. Entonces, ¿cómo sabría distinguir a los israelitas? Aquella sangre puesta en los dintel, en el marco y en el dintel de aquella puerta, identificaría a los israelitas. Obedecerla haría la diferencia. Usted y yo, amados hermanos, estamos viviendo en un mundo el cual representa a Egipto. Pecado, avaricia, enfermedad, dolor, sufrimiento, celos, iras, contiendas, pleitos. Donde el príncipe de este mundo, Satanás, nuestro adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y como somos identificados en este mundo, es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ve la sangre en ti y en mí, porque hemos sido salpicados, hemos sido rociados, todos aquellos que hemos aceptado este nuevo pacto. Y Satanás ahora ve esa sangre en ti y en mí y tiene que pasar por alto, porque somos lavados y somos comprados con la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. No había otra manera de que los israelitas se salvaran del ángel exterminador de la muerte. No hay otra manera para el mundo, para las personas que sean salvos, sino a través de la sangre de Cristo. Aleluya. Es la que hace la diferencia en este mundo. Y es lo único que respeta a Satanás, nuestro adversario. Entonces, amados hermanos, Jesús está sentado a la mesa con sus discípulos para despedirse de ellos y les dice: este es un nuevo pacto, el pacto de mi sangre. Y mientras comía, Jesús tomó pan. Estoy leyendo de Marcos 14, 22. Y lo bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad esto, es mi cuerpo. Tomad el pan, amados hermanos. Participemos del pan. Dice Jesús: tomad esto, es mi cuerpo. Los israelitas tendrían que comer aquel corderito asado y no dejar nada. Estos elementos, este pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Había otros elementos que tenían significado. Después tomaba la copa. Tómenle la copa, amados hermanos, y participemos de la copa. Dice: tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Participemos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Voy a dar un tiempo, amados hermanos. Dale gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, que vino y derramó su sangre por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras culpas, por nuestras maldiciones. Cuando Jesucristo fue llevado al pretorio allí, cada latigazo lo hacía desangrarse. Cuando le pusieron aquella corona de espinas,
Su sangre corría por su rostro. Cada vez que le arrancaban su barba a pedazos, salía sangre. Cuando sus manos fueron extendidas y clavadas y sus pies en aquel madero, sangre y más sangre. En esa sangre, cada vez que se derramaba, que tiraba el Señor Jesús, ahí estaba llevando tus pecados, ahí estaba llevando tus maldiciones, ahí estaba llevando tus iniquidades, tus culpas, tus fallas. Cada gota derramada que Él derramó de su sangre, amados hermanos, tiene un significado para nosotros. Ahí estaba Él dándonos la sanidad. Ahí Él estaba restaurando el cielo y la tierra. Ahí Él estaba restaurando lo que había perdido. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Cierra tus ojos y empieza a darle gracias a Dios. Sea agradecido con Dios en esta mañana. Solamente dale gracias por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, te damos, Señor, en esta mañana porque, oh bendito Dios, ¿qué hubiera sido de nosotros, Señor, si no te hubieras hecho como uno de nosotros, Padre? Fue tu amor. Fue el Padre quien inició nuestra salvación, nuestra redención. Pero fue toda la deidad que participó. Señor, te damos gracias. Oh Padre, te damos gracias. Hijo Jesús, te damos gracias, Espíritu Santo. Porque viniste a morir en la cruz. Pero el Padre no te abandonó, Señor. Su Espíritu Santo te resucitó, te sacó de la tumba después de 3 días y te levantaste en poder y en gloria. Oh bendito Dios, y ahora tienes todo el poder y toda la gloria. Aquel poder y aquella gloria que le había dado a Adán al principio y a Eva, de gobernar, de señorear, fue quitada por Satanás, pero Jesucristo en la cruz del Calvario vino a derrotarlo y a regresarnos lo que al principio nos había dado. Tú nos hiciste, Señor, para señorear, para gobernar, para liderar. Pero sin ti, Señor, estamos derrotados. Estamos deshechos. Gracias por tu sangre Señor, que me levanta, que me anima, que me salva, que me purifica, que me lava, Señor. Gracias por tu sangre, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque ahora, Señor, tengo acceso directo, Señor, al trono de tu gracia. Gracias, Señor, porque ahora aún tengo un sumo sacerdote que no, Señor, que puede compadecerse de mis necesidades. A Jesucristo el justo. Y ahora puedo venir, Señor, al lugar santísimo y decirte gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya.